¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto recibirlos en este espacio universitario de TV UNAM, la UNAM Responde, en donde seguimos buscando ser un vínculo entre la información y el conocimiento que se genera desde distintas áreas de nuestra universidad y ponerlo en contacto con la comunidad, pero también con la ciudadanía en general. En medio de esta crisis de salud, pero también social y económica, es importantísimo hablar de las soluciones. Seguimos hablando de vacunas después de varios días. Pues la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos, aprobó que la vacuna Sputnik V llegue a nuestro país, con lo que se estaría protegiendo alrededor de 12 millones de personas más en nuestro país. Sabemos que estos procesos llevan su tiempo, seamos pacientes, y mientras esto ocurre es importantísimo que no bajemos la guardia, sigamos atendiendo todas las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos, utilicemos el cubrebocas, y es importante seguir hablando de pruebas que nos permite detectar en distintos momentos la presencia del virus del SARS-CoV-2. Hay cada vez, parece ser así, más alternativas. ¿Qué tan confiables son? ¿Y quién mejor para hablar de todos estos temas y resolver todas estas preguntas con respecto a las pruebas para detectar el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19 que la doctora Yolanda López Vidal? Ella es una universitaria destacada que actualmente es la coordinadora del programa de diagnóstico SARS-CoV-2 para la comunidad UNAM y bueno, además también es miembro de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo está? Un gusto saludarla y me da mucho gusto verla bien protegida. Gracias por estar aquí con nosotros de nueva cuenta en la UNAM Responde. Muchísimas gracias, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio y muchas gracias por la gentil invitación. Doctora, es que siempre hay mucho de qué hablar y le voy a leer una frase que me encontré que tiene que ver con los virus son pedazos de información genética. ¿Cómo podemos conocerlos y por qué es importante hacerlo para beneficio de la sociedad en general? Excelente pregunta. En este momento, la pandemia que nos ocupa, sabemos y hemos escuchado muchas veces, cuyo nombre es el coronavirus, que es un virus de RNA, el cual contiene de 27 a 32 kilobases a través de una cadena simple de RNA positiva. La parte 5' terminal consiste de dos frentes de lectura abierta 1 y 2 que codifica para dos poliproteínas, PP1A y PP1AB, y estas codifican para 11 y 16 proteínas respectivamente. Esas proteínas son las que dan origen a la nucleocápside, a la proteína que envuelve esa nucleocápside, a otra membrana externa, el spike o espícula, que es la que interacciona con las células de nuestro organismo, y a una hemaglutinina esterasa. Todas y cada una de ellas, además de infectar a las células de nuestro organismo, nos han permitido el desarrollo de pruebas diagnósticas. Entonces, es de ahí la importancia del conocimiento de esta estructura a nivel genómico y proteómico para el desarrollo de estrategias diagnósticas que nos permita conocer la magnitud de la epidemia. Doctora, y para que esto sea posible, adelante. ¿Sí? Es importante que para que tengamos éxito, la toma de la muestra debe de ser apropiada. Esto hace que cualquier prueba de diagnóstico empleada tenga éxito para la detección de la mayoría de estos casos infectados por COVID. Hoy por hoy, el exudado nasofaringio es el que se ha usado mayoritariamente, y en algunas instancias en que este no puede ser usado, será algunos otros fluidos biológicos para identificar cuando las infecciones de este coronavirus dejan de estar en las vías respiratorias altas para ubicarse en las vías respiratorias bajas, en donde la saliva, el esputo y el lavado bronquialveolar tienen gran importancia. Pues sí, doctor, es que toda esta información a algunos podría parecernos muy compleja, pero a la comunidad científica le da las bases y las herramientas para entender qué sucede en los siguientes niveles, y esto está directamente relacionado con las pruebas. Doctora, voy a empezar con preguntas muy básicas para que nos ayude a entender. ¿Hay cuántos tipos de prueba para detectar la presencia del virus del SARS-CoV-2 en los organismos? Las podemos dividir
principalmente en dos tipos de pruebas. Aquellas que pueden ser utilizadas para la detección de material genómico y aquellas que pueden ser utilizadas para medir la capacidad que tenemos para responder a esa infección. Esa capacidad de respuesta la conocimos como el sistema inmune. Todos nosotros contamos con un sistema inmunológico capaz de responder a este tipo de infecciones y esto se puede medir mediante la presencia de anticuerpos o de células del sistema inmune a dos niveles, de forma temprana o de forma tardía. Existe un tercer grupo que es la capacidad de cultivar el virus, pero esto requiere de condiciones y requisitos muy estrictos como laboratorios de bioseguridad nivel 3. Entonces, nos concentraremos principalmente en dos tipos de pruebas, a nivel de ácidos nucleicos y a nivel de respuesta inmune basada en anticuerpos. Muy bien, comencemos por la primera, doctora, que tiene que ver con la vigencia, es decir, el virus está activo en nuestro cuerpo, ¿cómo podemos detectarlo? ¿Cuáles son las alternativas? Exacto. Una de la prueba hoy por hoy más utilizada durante esta pandemia, incluyendo México, ha sido la prueba de RT-PCR tiempo real. ¿Por qué tiene que ser ello? Porque es un sistema cerrado que disminuye la posibilidad de tener resultados falsos negativos o falsos positivos. El generar resultados falsos negativos lo que permite es que la pandemia siga su distribución en la comunidad. Y el tener un falso positivo conduce a un tratamiento innecesario y a un trauma emocional del paciente al cual se le dijo falsamente que su resultado es positivo. Es una necesidad, pues, tener la mayor veracidad y esta veracidad, disponibilidad y confianza la dan estas pruebas de PCR en tiempo real. Existen descritas un sinnúmero de ellas, sin embargo, una que se ha adoptado a nivel mundial es las de PCR en tiempo real. ¿En qué consiste? En la colección de la muestra apropiada, un exudado nasofaringio o una colección de saliva para la búsqueda de los ácidos nucleicos en esas muestras, identificando los genes que codifican para las proteínas que estructuran al virus, de tal forma que se tendrá un menor número de respuestas falsas positivas y negativas para ello. Y esto es una amplificación en un sistema cerrado muy preciso a través de la amplificación secuencial de cada uno de estos genes para determinar si está o no presente en el momento de la toma de muestra apropiada este virus. Doctora, aprovechando la eficacia que pueden tener estas llamadas comúnmente PCRs o moleculares, es importantísimo saber cuándo y a quién se le debe aplicar esta prueba. Platíquenos de este tema, por favor. Sí, la PCR en tiempo real o pruebas moleculares es importante una vez que se han dado inicio los síntomas. ¿Por qué? Porque es en donde vamos a tener una carga de RNA viral importante. Y esto ocurre del día 3, 4 al día 15, 16. Y durante ese periodo podremos detectar la presencia del virus por estas pruebas moleculares. Durante este periodo tenemos el promedio en que acuden los miembros de la comunidad UNAM a esta clínica, tiene una media de 6.5 días. Y la prueba que se utiliza en esta clínica es una prueba molecular, la PCR.
Por lo tanto, si el individuo viene durante ese periodo, la posibilidad de tener un resultado por PCR positivo es muy alto. Si esto no ocurriera y el individuo asiste después o entre el día 18 y posterior, la prueba que realmente amerita es una prueba de tipo serológica. Estas pruebas serológicas ya no requieren de la obtención de un exudado, sino de la obtención de una muestra de sangre. Esa muestra de sangre se corre por una prueba serológica rápida de flujo lateral que en cuestión de 15 minutos se detectan la presencia de anticuerpos IgM e IgG. ¿Y qué quiere decir IgM e IgG? Como habíamos mencionado, el sistema inmune que todos nosotros tenemos, todos los seres vivos, somos capaces a responder hacia las infecciones. Y nosotros respondemos de dos maneras. Una manera muy rápida, que es a través de anticuerpos del tipo IgM durante el día 5, cayendo al día 35, y una IgG que empieza un inicio realmente tardío, alcanzando su media entre los 10 y 15 días, pero su máximo lo observaremos un mes después de iniciados los síntomas. Y entonces, si detectamos los ácidos nucleicos, estamos diciendo que estamos ante una infección activa y que hay peligro de contagio a otras personas. Si lo que detectamos son los anticuerpos IgM, también tenemos una zona de contagio importante hacia otros individuos, y si lo que se detecta es la IgG, lo que está mostrando es una respuesta de memoria o adquirida. ¿Qué significa esto? Significa que estos anticuerpos que se han generado por la infección del virus se mantienen en nuestro organismo hasta ahora descritos por más de un año. Entonces, la IgM es la respuesta temprana a la infección que ocurrió antes, que ocurrió en un periodo anterior cuando empezamos con los síntomas. Mientras que la IgG lo que mide es una respuesta tardía o de memoria, de tal forma que estos anticuerpos, hay dos diferentes instituciones, mientras instituciones que han dado su opinión acerca del uso, mientras la Organización Mundial de la Salud la sugiere como la prueba cuando existan países que no tengan acceso a pruebas moleculares, sean estas las que se utilicen, la detección de IgM e IgG para conocer el nivel de la pandemia. La FDA, Food Drug Administration en los Estados Unidos, no la concibe como una prueba válida por sí sola y deberá de ir acompañada de una placa radiográfica. De tal manera que estas pruebas, que pueden ser útiles para la detección, se empalman durante el progreso de la enfermedad y respuesta para conocer la exposición o la infección activa de nosotros. Más recientemente se comercializa la detección de antígeno, que también sirve para una ventana muy pequeña, pero con un grado de asertividad, que es la detección de antígeno.
Esta detección de antígeno rápido es una prueba que también se puede hacer en un consultorio clínico o en la cama del paciente para detectar si se encuentra infectado con coronavirus, y se requiere de una ventana de 5 días máximo desde una vez iniciada la sintomatología. La prueba de anticuerpos en la epidemia por SARS existe en pacientes confirmados. Se tiene una sensibilidad y especificidad para IgM. La sensibilidad es la capacidad de detectar el mayor número de casos en un 77.3%. Y la especificidad es que una vez que hemos detectado IgM, no hay ninguna posibilidad de tener un falso positivo, ya que esta es del 100%. Mientras que para la IgG, el reporte de sensibilidad es del 83.3%, lo que nos sugiere que hay pacientes en los cuales quizás no generen esta inmunidad, como podrían ser las personas asintomáticas. Y la especificidad será del 95%. Cuando nosotros no tenemos una prueba molecular positiva, a estos sujetos se le llaman sujetos sospechosos, porque tienen la sintomatología que acompaña a la enfermedad. Entonces, si utilizáramos la detección de anticuerpos como lo indica la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la sensibilidad y la especificidad para IgM será de 87.5% y la especificidad será del 95%. Tenemos aquí los datos para quien requiera una prueba PCR que se está realizando a la comunidad universitaria, en donde está la doctora Yolanda López Vidal. Los datos han estado apareciendo en nuestra pantalla, se realizan de lunes a viernes entre 9 y 3 de la tarde, y lo que deben hacer es llamar a estos números telefónicos que están apareciendo en nuestra pantalla: 74 45 05 22 71 y 55 68 96 22 38. Doctora Yolanda López Vidal, coordinadora del programa de diagnóstico SARS-CoV-2 para la comunidad UNAM, muchas gracias por los minutos, por el tiempo, por la claridad. Quisiéramos tenerla muy cerquita cada vez que tenemos casos cercanos, cada vez que tenemos dudas, pero aquí está esta alternativa, este programa, y seguro algunas otras muchas entrevistas que usted ha dado para aclarar dudas, en particular con respecto a las pruebas. Doctora, muchas gracias por estos minutos para la UNAM Responde, y que siga usted muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes y un saludo. Muchas gracias. Ahí está este servicio, gracias doctora, este servicio que la Universidad Nacional Autónoma de México ha prestado a su comunidad universitaria desde que comenzó esta epidemia, una alternativa que está abierta, insisto, a todo el público o a toda la comunidad universitaria. Y tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Hoy escucharemos la reflexión de Jacobo Dayan, que nos habla sobre algunos grupos vulnerables que tiene que ver con la vacunación, los migrantes. Vamos a ver qué tiene que decirnos sobre este tema. Buenas tardes. Desde la aparición de las vacunas se ha discutido mucho sobre cuáles son los grupos poblacionales que deben vacunarse primero y cuál debería de ser la secuencia de vacunación para proteger a toda la población. Al ser una pandemia, sobra decirlo que todos los estados deben garantizar vacunación suficiente para alcanzar la inmunidad comunitaria. Evidentemente no pueden quedar fuera las personas refugiadas y migrantes, ya sea con o sin documentos. De lo contrario, no se contendrá la pandemia y se estarán violando los derechos a la salud y a la vida de estas personas. No se trata de dar prioridad a este sector, sino aplicar los mismos criterios que al resto de la población. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados informó que Jordania es el primer país en iniciar vacunación a su población refugiada. Según el ACNUR, esta agencia de Naciones Unidas, de los 78 países que están actualmente desarrollando estrategias nacionales de vacunación contra el coronavirus, solo la mitad se comprometieron a incluir a los refugiados.
Los gobiernos deben comprender que no se contendrá el virus si no se incluyen a todas las personas en su territorio. No se trata de si son ciudadanos o no, se trata de personas. A ver si algún día la humanidad entiende esto. Buenas tardes. Exactamente, todas y cada una de las personas que se enfrentan a estas situaciones en verdad complicadas y que no deberían suceder. Y bueno, al mismo tiempo que estamos atentos a estas realidades, es también posible imaginar lo que sucederá cuando se abran las puertas. Esto gracias a las piezas que nos presenta semana a semana la Coordinación de Humanidades de nuestra universidad. Y hoy escucharemos la reflexión de una estudiante. Se trata de Carla Desiree Velázquez del CCH Sur. Cuando se abran las puertas. La reflexión de Humanidades UNAM sobre el futuro. O sea, como que cada quien va a intentar regresar a su vida como la tenía antes, pero no va a ser posible porque ahora van a haber como más cuidados para todos, porque el simple hecho de que es una pandemia, ¿no? Bueno, sí, y que no van a querer arriesgarse a contagiarse después de todo lo que ha pasado y de las historias que nos cuentan algunos médicos y enfermeras en todo eso. También para las diferentes profesiones, ¿no? O sea, de trabajos que tienen que convivir con personas o que capaz van a tener miedo de seguir con su trabajo por el simple hecho de no saber si corres riesgo de alguna otra cosa o no sé, también de enfermarte, porque dicen, no, es que esto va a pasar y ya. Pero también dicen muchos que la mayoría de las personas se van a terminar contagiando, pero lo que no quieren es que todos se contagien en un momento, porque eso arriesgaría pues la vida de más personas, de médicos y enfermeras, y los hospitales llegarían realmente a colapsar. Pues las personas van a ser más conscientes de lo que hacen, van a intentar cuidar como más la tierra, porque pues sí, como que se calma un poco eso de la contaminación y la basura y todo eso. Entonces yo creo que sí van a ser más conscientes, o bueno, la mayoría de las personas, no estoy hablando por todos porque pues eso no lo sabemos, pero yo he hablado con personas que dicen que sí, esto es para cambiar y que ellos personalmente sí van a ser diferentes personas cuando todo esto termine y ya puedan salir a la calle. Humanidades UNAM, un nuevo nosotros. Esperemos pues todos esos momentos y bueno, no solamente la pandemia, las cifras y las noticias llegan a nuestra casa en medio de esta situación, sino también el arte y la cultura. Enseguida les platico brevemente sobre una alternativa que nos presenta la Dirección de Teatro de nuestra universidad y también la compañía de La Maniobra. Se trata de la obra Voy a reventar los zapatos si no me los saco, Memorias Migrantes, una propuesta que nos acerca a las realidades que viven los jóvenes que se van a estudiar, a buscar nuevas oportunidades a otra ciudad, a que se enfrentan en términos sociales, en términos económicos, en términos también de discriminación. Esta obra estará vigente con funciones del 28 al 31 de enero a las 20 horas. Se trata de una obra producida desde Veracruz y es el resultado de la iniciativa Acción Viva, apoyo a la producción y presentación teatral de la Coordinación de Difusión Cultural de nuestra universidad. Así que teatro en casa desde hoy y hasta el próximo 31 de enero. Y con esta recomendación terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les recuerdo que pueden seguir escribiéndonos a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp. Y también les recuerdo que tenemos una cita mañana a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Aquí nos vemos. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.